Comenzamos este segundo culto después de Pascua en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados en el Señor, acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros pecados a Dios nuestro Padre, suplicándole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón. Dios Todopoderoso, Creador y Redentor nuestro, confesamos que somos por naturaleza pecadores e impuros y que hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra. Por tanto, nos refugiamos en tu infinita misericordia, buscando e implorando tu gracia por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer a continuación lo siguiente entre todos. Señor, guardé silencio de mi maldad y mis huesos se están consumiendo por mi gemir todo el día. Mi fuerza se debilita como al calor del verano, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confieso mi pecado, no te ocultaré mi maldad. Confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonarás la maldad de mi pecado, a fin de que por tu gracia lleguemos a la vida eterna, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a orar todos juntos la oración del Señor, el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día danoslo hoy, y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a prestar atención a las lecturas. Primera Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 25. Pues para estos fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos de ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engañado en su boca, quien cuando le maldecía, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia? Y por su cuya herida fuiste sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hechos capítulos versículo 14 y 36 al 41. Entonces Pedro se puso de pie con los 11, levantó su voz y les dijo: Judíos y habitantes de Jerusalén, prestad atención y que esto sea claro. Por lo tanto, que toda la casa de Israel sepa con absoluta seguridad que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. 3,000 conversos. Al oír esto, se dolieron de corazón y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: Hermanos, ¿qué haremos? Pedro contestó: Arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llame. Y con otras muchas palabras, Pedro testificaba y exhortaba, diciendo: Sed salvos de esta perversa generación. Vamos a escuchar también la lectura del Santo Evangelio para este segundo domingo después de Pascua, que está escrito
en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 13 al 35, que nos habla de esta manera. Y aquí 2 de ellos iban el mismo día a la aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas. Le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta y poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él, el que había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, hoy es ya el tercer día que ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día habían ido al sepulcro. Y como hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron tal así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No es necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les decía en todas las escrituras lo de que él decía. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciéndote: quédate con nosotros, porque es tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y los reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrió la Escritura? Y levantándose la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que habían acontecido en el camino y cómo le habían anunciado al partir el pan. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio para este domingo. Vamos a confesar todos juntos nuestra fe cristiana con las palabras del credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
La devoción para este domingo la hemos elegido de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 17 al versículo 25, que nos dice de esta manera: Y si invocáis por Padre aquel que os, a acepción de persona, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en el postrer tiempo para amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amás unos a los otros entrañablemente con corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esto es palabra de nuestro Dios. Cuando escuchamos esta palabra, pensamos, hermanos y hermanas, en lo que quiere decir el apóstol Pedro, que fue un testigo ocular de todo lo que aconteció esos días. Y escuchamos también el Evangelio de estos discípulos que encontraron en Jesús, en el camino y en el partimiento del pan en la casa de ellos, aquel que había vuelto de la vida. Dios nos llama a través del Evangelio a reconocer que este Hijo de Dios, que había muerto, ahora está con vida. Y al volver de la vida y darnos la vida, es aquel que ahora está contigo por medio de la palabra, el Espíritu y los santos sacramentos. El apóstol dice para nosotros de que Dios no hace acepción de personas. No ve la diferencia como la vemos nosotros, que sacamos de antemano una fotografía de aquel que está enfrente de nosotros y decimos, esta persona es así o de otra manera. Cristo murió por todos los hombres, por todos los que viven, por todos los que han ya partido y por todos los que aún han de nacer. Sea el lugar donde vivan, sea el país que han escogido como su lugar de residencia, Cristo murió por todos ellos, especialmente también para aquellos que están en pecado, como nosotros, como Él mismo dice, yo he venido a buscar no a los sanos, sino a los enfermos. Por eso Dios no hace acepción de personas, nosotros tampoco. No deberíamos hacer acepción de personas con aquellos que son llamados por Dios por medio del Evangelio. Habla también de que fuimos rescatados de la vana manera de vivir, de la manera antigua que hemos heredado de nuestros padres, de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos, de los pensamientos, de los deseos de la vanagloria de esta vida, las riquezas, el buen nombre y todas aquellas cosas que para muchos es importante, pero es solamente importante sobre la tierra.
Lo que debe permanecer para un cristiano es que Dios nos ha llamado para vida eterna en Cristo Jesús. ¿Y cómo ha hecho esto el Señor? Cuando miramos la palabra que hemos escuchado y la oímos en nuestro oído, nos damos cuenta que el precio de ser hijos de Dios fue la propia muerte del Hijo de Dios. Y ese rescate se pagó con la sangre derramada en la cruz. Y esa sangre es la que limpia todo pecado. No hay nada oculto que la palabra no pueda descubrir. Es como una espada de doble filo que penetra nuestro corazón y nos hace ver la diferencia entre creer en Cristo y la salvación o rechazarlo y vivir a nuestra manera, como la manera antigua, como dice el apóstol Pedro. Pero también nos dice el apóstol que fue destinado él antes de la formación de este mundo. Dios en su sabiduría y en su potestad ya sabía todo lo que iba a acontecer y lo sabe hasta ahora porque Él es todo poder y es omnisciente en todos los aspectos y nada escapa a la presencia de nuestro Dios. Él está presente en nuestro hogar, está presente en nuestro corazón, está presente en nuestras actividades, está presente cuando nos reunimos, cuando hablamos con las otras personas, en estos tiempos a través de los otros medios de la tecnología. Ese Señor que viene hoy a través de la palabra y te trae ese mensaje que le trajo a los discípulos de Emaús, que Él vive y vive eternamente. Y quiere darte esa vida eterna por la fe. Tú la has recibido en el bautismo. Ha sido perdonado tu pecado que heredaste de tu padre y de tu madre, el pecado original. Y te ha dado una vida que ahora compartes. Y al vivir esa vida no debes vivir de vuelta como vivías antes. Tienes que dejar todas aquellas cosas que impiden tu adoración y tu culto a tu Dios, sea en tu casa, en la devoción, en la lectura o en los cultos o en el estado público cuando estamos con otras personas o cuando estamos trabajando o cuando hablamos o como nos presentamos. Siempre somos los mismos, no debería ser diferencia, no debería haber dos personas, una acá y otra afuera en el público. También ha purificado nuestros corazones a través de la enseñanza de la palabra. La palabra nos purifica a través de la ley, nos enseña lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto, lo que es necesario para nuestra vida cristiana. Para eso vino Cristo, para darnos una vida especial. Y esa vida a nosotros no nos costó nada, es un regalo de Dios. Cada día que disfrutas de la vida que Dios te da, es un día de regalo que el Señor te da. Y algún día disfrutarás del reino de los cielos y estarás en paz, estarás libre de pecado, de enfermedad, de dolor, de tristeza, de angustia, de desesperación y de tantas necesidades terrenales que hay sobre esta vida. Y dice claramente el apóstol Pedro que somos como la hierba. Todo hombre es como la hierba. Florece, es verde, esbelta, vigorosa, pero un día se seca y cae su flor. Lo que permanece es la fe en Cristo. Aunque quedamos, como decimos al principio en la confesión, secos nuestros huesos de tanto gemir, de tanto pasar el tiempo sobre nosotros, pero la fe nos dice que esos huesos, como la lectura de Ezequiel de los huesos
en el desierto, que fueron revivados nuevamente por el poder de la palabra y del Espíritu, tenemos esa certeza que diariamente, por el perdón de los pecados, somos revividos. El viejo hombre muere y sale el nuevo hombre que vive delante de Dios en justicia y pureza. Y esa es la palabra del Evangelio, es la palabra de la resurrección, donde hay vida y salvación, y ahí está Cristo, porque Él es el Señor de la vida. Y a Él tienes que recurrir en todo momento de tu vida. Así como los discípulos entendieron muchas cosas después que lo vieron resucitado, nosotros entenderemos muchas cosas que están ocultas en la palabra, pero que son visibles a través de la fe, y esas algún día se revelarán, y nos daremos cuenta que valió la pena seguirlo al Señor, a pesar de las dificultades y los problemas en este presente y en el futuro que vendrá. Gracias, Señor, por haber venido a nuestra vida y habernos traído el gozo de la vida eterna por medio de la resurrección. Quédate con nosotros, como tú dices en tu palabra, ahora y siempre. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, abrimos nuestros corazones en este momento para declararte que necesitamos de tu presencia en nuestra vida. En cada momento, al dormir, al despertar, al estar en la mesa, al caminar o hacer nuestras cosas diarias en estos tiempos que nos toca vivir. Tu presencia es necesaria porque sin ti estaríamos muertos eternamente. No tendríamos paz, no tendríamos perdón ni consuelo eterno. Pero al tú estar presente también nos pides que demos testimonio de tu palabra a otros que todavía viven en la oscuridad, en la tristeza, en la angustia, en la desesperación. Te pedimos por nosotros, como hermanos y hermanas en la fe, en Cristo Jesús. Ayúdanos en todos los momentos. Te pedimos también por nuestra patria, te pedimos por los ciudadanos de nuestro país y por los otros países. Te pedimos también por aquellos que son parte de la familia de la fe, que comparten nuestra fe. Ayúdanos a través de la fe a mostrar que Cristo está en nuestro corazón. Danos también la certeza de que cada día nos acerca más a la vida eterna en Cristo Jesús, y de que esa palabra de promesa de que tú estás con nosotros es valedera hoy y siempre. Gracias, Señor, por ser parte de nuestra vida y permitirnos ser parte de la vida cristiana en todo momento. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Recibamos la bendición del Señor. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, ahora y siempre. Amén. Amémonos, hermanos, con tierno y puro amor, que un solo cuerpo somos y nuestro Padre es Dios.